Hablemos de la fe católica, hablemos de la fe católica, hablemos de la fe católica. Shalom, la paz del Señor para cada uno de ustedes. Bienvenidos hermanos a un nuevo programa de esta serie. Hoy vamos a hablar del tema Jesús es el Señor. En el numeral 446 de nuestro Catecismo de la Iglesia Católica leemos, en la traducción griega de los libros del Antiguo Testamento, el nombre inefable con el cual Dios se reveló a Moisés, YHWH, es traducido por Kyrios, que significa Señor. Señor se convierte desde entonces en el nombre más habitual para designar la divinidad misma del Dios de Israel. El Nuevo Testamento utiliza este sentido fuerte, el título Señor para el Padre, pero lo emplea también, y aquí está la novedad, para Jesús, reconociéndolo como Dios. ¿Cómo debemos nosotros entender, hermanos, que Jesús es el Señor? ¿Qué quiere decir que Jesús es el Señor? Quiere decir que Jesús es Dios. Aquí está la novedad que nos presenta el Evangelio. Era conocido Dios como Señor, pero ahora se usa para Jesús también. El Evangelio nos está presentando a Jesús no como un hombre solamente, que sí es un hombre, pero nos presenta también que Jesús es Dios. Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Él es Dios, Él es el Señor. Leemos en San Mateo capítulo 22 versículos del 41 al 46 que Jesús también va a atribuirse y va a poner de manifiesto su señorío, su divinidad. Leemos San Mateo 22, 41 al 46. Aprovechando que los fariseos estaban allí reunidos, Jesús les preguntó: ¿qué piensan ustedes del Mesías? ¿De quién tiene que ser hijo? Contestaron: de David. Jesús entonces añadió: ¿cómo es que David llama al Mesías su Señor en un texto inspirado? En un salmo dice: el Señor ha dicho a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos bajo tus pies. Si David lo llama su Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Y nadie supo contestarle. Desde ese día, nadie se atrevió a hacer más preguntas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Jesús está citando el Salmo 109. Hay un ciego por ahí que le dijo: Hijo de David, ten compasión de mí. A Jesús se le presenta como descendiente del rey David. Al mismo tiempo es Dios, y que por ser Dios ha existido desde siempre, y que por ser Dios, David también dobla sus rodillas ante él. Muchos llaman a Jesús el Señor en los evangelios. Es por una sola razón: por el poderío que él demuestra a través de sus signos, el control y el dominio, el imperio sobre la naturaleza, el imperio de Jesús sobre el pecado, el imperio de Jesús sobre la enfermedad, el imperio de Jesús sobre Satanás. Cuando expulsa a los demonios, cuando sana a los enfermos, ahí revela él su divinidad, su señorío. Él es el Señor. Recordamos también las palabras de Tomás cuando dijo: Señor mío y Dios mío. Al encontrarse con Jesús resucitado, la respuesta natural de Tomás y de cualquiera, de cada uno de los que hemos tenido la oportunidad de encontrarnos con Jesús, es precisamente esa: reconocer en Jesús su divinidad, su señorío. Hoy seguimos diciendo nosotros también en la Eucaristía: Señor mío y Dios mío. Leemos en Filipenses 2, versículos del 10 al 11. Para que al nombre de Jesús doble su rodilla todos los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios,
te alabamos, Señor. ¿Qué significa esto? Que ante Jesús doblen sus rodillas todos los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Eso significa que Jesús es Dios, que Jesús es el Señor. Pero reconocer que Él es Dios será suficiente. Para los primeros cristianos esto era muy valioso. Jesús es el Señor y nadie más es el Señor. Jesús es Dios y no hay otro Dios. Jesús es el Señor, el Todopoderoso. Esto es importantísimo para la iglesia naciente. Por eso en los primeros siglos es que los cristianos dan hasta su vida. Llegan al extremo del sacrificio, del martirio por Jesús de Nazaret. ¿Cómo decían los paganos? Los paganos decían, el César es el Señor. ¿Y cómo gritaban los cristianos? Los cristianos gritaban y proclamaban, no, César no es el Señor es Cristo, Jesús es el Señor. Por eso morían en el circo romano, por eso daban hasta su vida, llegaban al martirio para declarar que Jesús es el Señor. No hay ningún otro Señor. El mundo no es el Señor, que no hay nadie que tenga más poder, que al único que debemos escuchar, que al único que debemos entender, que al único que debemos rendirle culto, que al único que debemos doblar nuestras rodillas, que al único que merece ser escuchado y creído sus palabras, se llama Jesús de Nazaret. Pero también es importante que leamos Mateo 7:21. No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial. Palabra de Dios. Quiero cerrar esta breve reflexión invitándote, hermano, no te quedes nada más de palabra llamando a Jesús el Señor. Es necesario creerle, es necesario hacer lo que Él dice, lo que Él enseña. Él es el Maestro, Él es el Señor, sí, hay que escucharlo entonces. No hay que quedarse indiferente. Nuestra vida tiene que dejarse permear, nuestra vida tiene que ser renovada por ese Señor. Nuestra vida tiene que ser transformada por ese Señor, por nadie más. Te pregunto, hermano, ¿es Jesús tu Señor? ¿Estás dispuesto a dejarlo todo por el Señor? ¿Estás escuchando su voz que te llama a la conversión? ¿Has escuchado la voz de Jesús que te dice, conviértete? ¿Estás escuchando la voz del Señor que dice, deja el adulterio? ¿Estás escuchando la voz del Señor que te dice, ve y confiésate? ¿Estás escuchando la voz del Señor que te dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, el que coma y beba de mi cuerpo y de mi sangre tendrá vida eterna? ¿Lo estás escuchando? ¿Estás atendiendo la voz del Señor? Porque no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Que seamos santos. Permítele al Señor Jesús, que gobierna todo, que tiene poder para sanar a los enfermos, Él tiene poder para liberar a los esclavos, Él tiene poder para devolver la vida al que está muerto espiritualmente, Él tiene poder para hacerlo porque Él es el Señor. Déjale al Señor Jesús hacer ese milagro en ti. Te invito a que dejes al Señor entrar en tu vida. Ya no seas indiferente, ya no seas reacio, ya no dudes, ya no vaciles, ya no esperes más. Ábrele tu corazón porque Jesús es el Señor. Es el Señor del universo, pero quiere ser el Señor de tu vida. Vamos, ábrele las puertas de tu vida al Señor. Que Dios te bendiga. Hablemos de la fe católica.